Dicen que el terror no empieza con un grito, sino con un objeto pequeño que no debería estar ahí. Un olor a metal húmedo, un bulto en la memoria, una ficha de tranvía que nadie usa desde hace décadas. ¿Crees que tienes el control? Tu cartera, tus llaves, tus fotos, todo igual, ¿verdad? ¿Seguro? Porque el horror de esta historia no pide permiso. Paga por ti y luego te cobra lo que no verás faltar. Te vas a reconocer en este relato de horror cotidiano, en esa angustia muda que se te pega a los dedos. Y quizá descubras que lo más sombrío no vive en la noche, sino en la tarifa invisible del mal que siempre, siempre encuentra su cambio. Mateo Ledesma salió del depósito a las 11:30 con los hombros hundidos por un turno largo. Caminó por la avenida húmeda de Valderosas, donde el neón parecía más sombrío que brillante. No pensaba en terror ni en horror, solo quería llegar, ducharse y dormir sin angustia. Al abrir su puerta, el departamento olía a polvo viejo y a sopa recalentada. Dejó las llaves en el platito de madera y el monedero sobre la mesita, como siempre. La rutina, pensó, es el antídoto contra cualquier asombración. Se quitó las botas, notó el zumbido del ventilador y el televisor parpadeando sin señal. Un día más, uno menos, murmuró, con ese cansancio que se pega como grasa. En el pasillo, un bulto pareció cambiar de tamaño cuando apagó la luz, pero no le dio susto. Atribuyó todo al desgaste, a la mente jugando trucos sobrenaturalmente tontos. Se sirvió agua del grifo, escuchando cómo el caño tosía como un viejo resentido. En su cabeza los relatos de horror del barrio eran solo historias para matar el tiempo. Se tumbó sin mirar el teléfono, dejando que el silencio le hiciera un nudo flojo en el pecho. Pensó en el mal humor del supervisor, en la lista de turnos que no perdona. El reloj digital marcaba 02:17, una hora rara en la que el edificio respira distinto. Otra vez miró el monedero, tranquilo, inmóvil, un objeto cualquiera bajo la lámpara. Cerró los ojos creyendo que la noche no le debía nada, sin rastro de miedo. No sabía que, al amanecer, esa misma rutina iba a quebrarse por un detalle mínimo. El amanecer llegó sin aviso y sin pitido. El despertador, siempre fiel, se quedó mudo. Mateo abrió un ojo y el cuarto le pareció más sombrío que de costumbre, como si faltara aire. Tardó en entender que la luz era demasiado alta para su hora normal. Miedo pequeño, punzante. Miró el reloj, 09:43. A esa hora ya debería estar empacando cajas en Valderosas. El corazón le dio un susto seco, un golpe que trajo angustia a la garganta. No había fallas de energía, no había excusas, solo un silencio sobrenatural que no encajaba. Se incorporó rápido, tropezó con la silla y sintió el eco del pasillo como un relato de horror. El teléfono no había sonado tampoco, ni llamadas, ni alarmas, nada. Un apagón interno, bromeó para sí, intentando esquivar el mal presentimiento. En la cocina, el zumbido del refrigerador parecía tener otra cadencia, más lenta. Todo funcionaba, menos el tiempo, como si alguien hubiera descolgado el minuto exacto. Fue entonces cuando notó un bulto reflejado en la pantalla negra del televisor, seguramente él mismo. ¿Seguro? Volvió al velador y movió el despertador, la batería intacta, el cable bien puesto. La última alarma registraba 06:10, programada con sonido al máximo. Nada había cambiado. La palabra asombración cruzó su mente como broma, pero no sonó tan graciosa ahí adentro. Se vistió deprisa, con ese murmullo de terror cotidiano que nadie admite en voz alta. Cada segundo perdido pesaba como un error que alguien más le estaba cobrando, y sin saber por qué, al tomar el pantalón, sintió un tirón extraño en el bolsillo, algo que no recordaba haber guardado. Al meter la mano en el pantalón, Mateo notó un peso que no pertenecía a su rutina. El bolsillo parecía hinchado, tirando de la tela como si escondiera un pequeño bulto. Sacó la mano y dejó caer sobre la mesa un puñado, 8 fichas frías,
ásperas, manchadas. El olor subió de inmediato. Metal húmedo, un tufo agrio, casi de sótano inundado. No eran monedas, eran fichas con bordes comidos por el tiempo, piel de óxido. La angustia le apretó el pecho con ese tipo de terror lento que crece sin ruido. Las giró con la yema de los dedos y notó ranuras minúsculas como uñas mordidas en un ataúd. Cada una tenía cicatrices, golpes, manchas oscuras que parecían sangre seca diluida. Había números grabados a medias, devorados por el desgaste, y un símbolo ilegible. El olor a metal se pegó a sus dedos, a su lengua, a la cortina que no se movía. Pensó en los relatos de horror que hablaban de objetos que llegan solos a casa. Una idea sobrenatural pasó como relámpago. Si están aquí, ¿alguien las dejó? ¿O me usó para traerlas? El silencio del cuarto cambió de temperatura, más sombrío, más pesado, como antes de un susto. Contó las fichas. 1, 2, 3, 8. Siempre 8, como si el número ya lo esperara. El bolsillo seguía frío, con un resto de humedad que no venía de ninguna parte. Miró la puerta, las ventanas, el pasillo, nada abierto, nada fuera de lugar, y aún así algo faltaba. El mal no siempre entra gritando, a veces se sienta y respira contigo, pensó, tragando saliva. Y justo cuando iba a barrerlas al cajón, un detalle en el borde de una ficha lo obligó a mirar de cerca. Mateo acercó una ficha a la lámpara y vio un grabado casi borrado, un tranvía con el frontis redondo. Abajo, una fecha mordida por el óxido, 1956, y la palabra Tranvías de Valderosas. Se le heló la boca del estómago. En su ciudad no hay tranvía desde hace décadas. Ese logotipo era un fósil urbano, algo que solo aparece en relatos de horror de coleccionistas. El metal brilló un segundo, sombrío, como si sudara una niebla sobrenatural. Sintió miedo al pensar que esas fichas no podían existir en su bolsillo, y sin embargo pesaban. Examinó otra y otra, el mismo emblema, la misma fecha que olía a agua estancada. El borde tenía marcas de validador, cortes minúsculos en serie, mecánicos y crueles. Recordó un póster viejo en el Museo Municipal, con ese tranvía jubilado a la fuerza. Nadie vende esto en Valderosas, ni en el mercado negro aparecen, dijo el encargado una vez. La angustia subió como fiebre. ¿Quién dejó pago con recuerdos de hierro? Se le antojó oír un timbre antiguo, un ding fantasma, y el corazón le dio un susto inútil. Dejó las 8 en fila, parecían sonreírle con dientes de óxido, un bulto de tiempo detenido. Una gota marrón se deslizó por la mesa, no agua, un rastro de metal húmedo. El olor trajo imágenes sucias, vagones apretados, lluvia negra, gente sin rostro. El mal no era un monstruo, era un sistema cobrando tarifa atrasada, pensó. «Imposible que estén aquí», murmuró, intentando escapar del terror que se hacía lógico. Y fue ahí cuando buscó la explicación más cómoda, la más humana, casi una asombración de sentido común. Mateo respiró hondo y se aferró a lo razonable. Esto es una broma de compañeros. Imaginó a Soria y a Chepe riéndose, colocándole las fichas mientras dormía. La idea calmó un poco el miedo, como una curita sobre una herida profunda. Un sustito, un chiste pesado, se dijo, ignorando el olor sombrío a metal húmedo. Los relatos de horror del depósito siempre tenían autor. Esta asombración también debía tenerlo. El terror se disfrazó de lógica, pero la lógica no explicaba por qué el reloj no sonó. Se sirvió café y decidió otra coartada. Lo soñé. Quizá estaba tan agotado que mezcló sobrenatural con turno largo, como siempre. Tal vez las fichas eran llaves, tornillos, basura del trabajo, y su cabeza hizo lo demás. Repitió la historia 2 veces, 3, probando si sonaba menos a horror y más a cansancio. Pero el bolsillo seguía húmedo, con ese frío que no viene del clima ni del grifo. Y las 8 piezas seguían allí,
ordenadas como dientes, mordiendo su angustia. Intentó reírse. Si es una broma, mañana me la cobro. Se vistió más rápido, evitando mirar el bulto en la pantalla apagada. En el pasillo, el eco pareció devolverle un timbrazo antiguo, un ding que nadie dio. Pensó en el mal humor del capataz si llegaba tarde otra vez. Eso sí era real. Tomó las fichas, dudó y las volvió a dejar. Luego las tiró. Y en esa pequeña mentira se le escapó algo, como si ya hubiera pagado por adelantado sin saberlo. Cuando Mateo entró al depósito, la cinta transportadora rugía con su sombrío vaivén. Soria lo miró primero, con esa media sonrisa que no avisa nada bueno. Chepe levantó el pulgar como si celebrara un gol, pero en silencio, bulto y raro. «Llegaste, ¿eh? Y llegaste distinto», dijo Soria oliendo el aire, como si el terror tuviera perfume. «¿Dormiste?», agregó Chepe, y soltó una risita que picaba la nuca. Mateo quiso culpar al turno largo, al mal café, a cualquier cosa que no oliera a sobrenatural. La charla se volvió un pasillo estrecho, bromas de caja, empujones suaves, ojos fijos en su bolsillo. «Así que, pasaste la prueba», soltó Soria sin explicar nada. «¿Qué prueba?», preguntó Mateo, y la angustia se le notó en la respiración. Chepe chasqueó la lengua. «¿No te diste cuenta?». La pregunta colgó como campana vieja. «Deja de hacerte el tonto, Ledesma. Cuando te dejan pago, no es gratis», dijo alguien en la mesa de embalaje. El murmullo del galpón pareció un coro de relatos de horror que nadie había ensayado. «¿Notaste qué falta?», insistió Soria, acercándose demasiado. El miedo de Mateo ya no era un golpe, era un hilo apretando los huesos. Sintió el peso de las fichas aunque no las trajera encima. El olor a metal húmedo volvió sin motivo. «Si te dejó pago, ya cobró algo tuyo primero», agregó Chepe, como quien dicta una regla vieja. La frase le dio susto, un trueno adentro del pecho. Algo en su cabeza quiso no entender. Y sin embargo, mientras el escáner pitaba como timbre de tranvía, Mateo empezó a revisar mentalmente aquello que creía intacto. Soria bajó la voz como si rezara una maldición. «Si te dejó pago, ya cobró algo tuyo primero». La frase cayó pesada, con olor a metal húmedo, como esas fichas sombrío brillando en la memoria. Chepe asentía, clavando los ojos en el bolsillo vacío, esperando el susto en la cara de Mateo. «Así funciona el tranvía viejo», añadió otro. «Nadie viaja gratis en esta ciudad». El rumor se volvió relatos de horror entre pallets y estivas, más sobrenatural que lógico. El terror no gritaba, susurraba, como un timbre antiguo que suena en el hueso. Mateo trató de reír, pero la angustia le apretó la garganta como una soga mojada. «¿Qué me cobró?», pensó, y la pregunta tenía filo de cuchilla. No era dinero. El mal siempre cobra con cosas que no cuestan, hasta que faltan. Un recuerdo, un minuto, un pequeño hábito, un nombre, una sombra, un bulto en la rutina. El aire del depósito cambió, más denso. La luz parecía tener polvo pegajoso. Sintió miedo al imaginar que 8 viajes equivalían a 8 ausencias que aún no sabía nombrar. «Pasa a veces», dijo Soria, «cuando alguien llega demasiado tarde o demasiado cansado. Te suben y te dejan pago, pero...» «Pero ya te cobraron primero», remató Chepe, sonriendo torcido. La regla sonaba a sombrazón, una tarifa escrita en piedra húmeda bajo la ciudad. «Fíjate bien», aconsejaron, «no ahora cuando estés solo, vas a notar lo que falta». El murmullo del galpón se hizo eco con horror chico, pegajoso, que no se sacude fácil. Y Mateo, tragando saliva, decidió que al llegar a casa revisaría todo, como si pudiera ganarle al terror con inventario. De vuelta en el departamento, Mateo cerró la puerta con 2 vueltas y un suspiro sombrío. Abrió la cartera sobre la mesa, billetes, recibos, una estampita doblada, nada de horror visible.
Pasó los dedos por cada ranura, buscando asombración en forma de hueco o rasguño. Todo parecía igual, idéntico, hasta aburrido, y sin embargo el miedo se colaba por la cerradura. Los relatos de horror del barrio decían que el mal no deja marcas, deja dudas. «Está todo igual», se dijo, y el eco le contestó. «¿Seguro?», probó con el llavero. 3 llaves, la del portón, la del departamento, la del buzón, más el abridor. El metal tintineó con ese olor sobrenatural que ya reconocía, un rastro de humedad antigua. Las hizo bailar en la palma, esperando que alguna faltara, que el susto diera la cara. Pero no, ninguna ausencia, ningún diente roto, ninguna mella nueva. El bulto en la pantalla apagada volvió a sugerirle que mirara mejor, más hondo. La angustia no necesita pruebas para crecer, solo necesita silencio. Sacó la billetera de fotos gastadas, su madre joven, un perro de la infancia, una playa sin fecha. Las imágenes estaban allí, quietas, como si el terror no supiera posar en papel. Y aún así, algo en la sonrisa de su madre parecía 1 milímetro distinta, una sombra más sombrío. No faltaba nada, repetía. Lo repetía para que fuera verdad y no una asombración verbal. Si te dejó pago, ¿ya cobró algo tuyo primero? ¿Qué? ¿Un minuto? ¿Un olor? ¿Un nombre? Cerró los ojos para recordar un detalle simple y ese detalle ya no venía. Si llegaste hasta aquí, sabes que el terror más fiel no ruge. Respira bajito al lado de tus cosas. Quiero leerte. ¿Alguna vez sentiste ese miedo mínimo, ese susto que parece nada pero te cambia el pulso? Cuéntame tus relatos de horror cotidianos. Llaves que no estaban donde juraste, olores a metal húmedo, un bulto que no encaja en la pared. ¿Has notado alguna asombración discreta, un detalle sobrenatural que nadie más vio? Tal vez no faltaba dinero, tal vez faltaba tiempo, una palabra, un cariño viejo. Esa angustia sorda, ese brillo sombrío en lo común. Ahí es donde el mal cobra su tarifa. Déjame tus historias abajo. ¿Qué te quitó sin que lo notaras? ¿Qué pago te encontraron en el bolsillo? Responde sin filtro. Quiero ese rincón íntimo donde el horror cotidiano se hace real. Y si esta experiencia te heló un poco la espalda, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana soltamos nuevas historias y relatos de horror que raspan, con terror lento y detalles sobrenatural que se quedan pegados. No estás solo, la noche escucha y a veces responde.